A ver, ¿cómo es posible que un arquetipo, una figura de hace más de 20.000 años, termine conectando con un movimiento artístico del siglo XX? Pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a trazar una línea, un hilo invisible que une a diosas de la antigüedad con una rebelión feminista muy moderna. Y todo ello a través del arte. Y la pregunta clave, la que nos va a guiar en todo este recorrido, es justo esa. ¿Qué puede tener en común una diosa de la prehistoria con una auténtica explosión de arte feminista en la Argentina de los años 70 y 80? Parece que nada, ¿verdad? Pues la respuesta, ya veréis, nos cuenta una historia increíble sobre el poder, sobre los mitos que nos construyen y, al final, sobre la liberación. Para entenderlo bien, vamos a hacer un viaje en 5 paradas. Primero, nos vamos al origen de todo, a la madre primordial. Luego veremos cómo la desplazaron, cómo llegó un nuevo mundo de dioses. De ahí, daremos un salto enorme hasta el siglo XX, al ideal de la domesticidad. Y para terminar, veremos el despertar artístico que lo puso todo patas arriba, convirtiendo el arte en una potentísima arma política. Venga, pues empezamos por el principio de todo. Nos vamos a los albores de la humanidad, a una época en la que la figura central de la creación, de la naturaleza misma, era femenina. Es que en aquellas primeras sociedades la cosa era muy distinta a como la imaginamos. No había un montón de dioses peleándose entre ellos. No, había una única fuerza, la gran diosa. Y ojo, no era una diosa que viviera en el cielo, lejana, no. Ella era la propia tierra, era el agua, los animales, era, en fin, todo lo que tiene vida. Su poder residía en ese ciclo que nunca para, el de la vida, la muerte y el renacimiento. Un ejemplo alucinante es esta, la diosa de Lausel, que es una de las representaciones más antiguas que conservamos. Fijaos bien en lo que tiene en la mano. Es un cuerno, sí, pero con forma de media luna. Esto no es casualidad, es una conexión directísima con los ciclos de la luna, y por tanto con los ciclos de la naturaleza, y claro, con los ciclos femeninos. Ella era la encarnación del tiempo y de la regeneración constante. Damos un salto de miles de años, y aquí, en esta otra figura, vemos cómo se insiste en esa idea del poder reproductor. Es que es muy potente. Los genitales femeninos están donde iría el pecho. El simbolismo es clarísimo, no deja lugar a dudas. Ella es la fuente de la que emana toda la vida, la madre de todo. Y que nadie piense que esto era cosa de un solo lugar, ¿eh? Para nada. Cruzamos el charco, nos vamos a las Américas. Esta figura es de Chupícuaro, en México, y repite exactamente los mismos patrones: caderas anchas, pechos grandes, un culto a la fecundidad en toda regla. La diosa madre era sin duda un arquetipo universal. Y lo más interesante es cómo eran las sociedades que la veneraban. Eran un reflejo de esos valores. La arqueología es muy clara. No se encuentran murallas, ni arsenales de armas, ni signos de guerra organizada. Eran culturas que parecen haber sido igualitarias, donde la herencia se transmitía por línea materna y donde las mujeres tenían un papel fundamental en la religión y en la comunidad. Pero claro, este mundo estaba a punto de cambiar, y de forma radical. Una nueva era, con nuevos dioses guerreros, ya se asomaba por el horizonte, y venía para arrasar con todo y desplazar a la madre primordial. Todo empieza a cambiar sobre el 3500 a.C. Oleadas de tribus nómadas muy guerreras, como los arios y los semitas, empiezan a invadir Europa y el cercano Oriente, y no vienen solos, traen el caballo, el carro de guerra y una visión del mundo completamente nueva. Un testigo sumerio de la época llegó a describirlos como una horda cuyos asaltos eran como un huracán. Y así fue. Cientos de ciudades fueron arrasadas y los santuarios de la diosa sistemáticamente destruidos. Es que el cambio fue absoluto. Pasamos de una visión del mundo centrada en la tierra, en los ciclos, en la unión, a una visión centrada en el cielo, en la jerarquía, en la conquista. De repente la creación ya no era un nacimiento, era una batalla. El poder ya no estaba en dar vida, sino en la capacidad de quitarla. Un cambio de paradigma total. Y así, el cosmos entero se reescribió. Aquella unidad original se hizo añicos. Un dios creador masculino parte el universo en dos, cielo y tierra, y de paso le roba el papel a la diosa. A partir de aquí, lo femenino queda relegado, sometido o incluso convertido en algo demoníaco. Y con esto se ponen los cimientos de una nueva forma de ver el mundo, una cosmología patriarcal que va a durar milenios. Bueno, pues ahora pegamos un salto en el tiempo de miles de años, nos plantamos en el siglo XX, y uno podría pensar que aquella antigua división del cosmos se habría olvidado, pero qué va. No solo no desapareció, sino que se fue solidificando, reforzando, hasta culminar en lo que conocemos como el ideal de la domesticidad, esa idea que encerró a las mujeres en la esfera privada del hogar. Simone de Beauvoir lo clavó, lo expresó de una forma brillante. Dijo que la mujer, encerrada en casa, pierde los medios para afirmarse, para ser ella misma, para trascender. Pierde la capacidad de crearse una existencia en el mundo público.
Y este pensamiento fue la chispa que prendió la mecha de la rebelión que estaba por venir. Y nos vamos a Buenos Aires. Allí, un grupo de artistas y escritoras, la Unión Feminista Argentina, decidió atacar este ideal de frente, sin tapujos. Para el Día de la Madre de 1970, se les ocurrió crear un folleto que era demoledor. La imagen mostraba a una mujer totalmente desbordada, haciendo malabares con los niños, las tareas de casa, hasta cogiendo el teléfono con los pies, y mientras la tele de fondo diciéndole que se ponga una loción para estar sexy. La ironía era brutal. Pero la frase final era un puñetazo directo a toda la mitología que rodea la maternidad. Decía, madre, esclava o reina, pero nunca una persona. Reducía el papel a esos dos extremos para dejar claro que se estaba negando lo más básico, la posibilidad de ser una persona, un individuo con identidad propia más allá de su familia. Claro, aquel folleto fue solo el comienzo. Un grupo de artistas, con gente como la cineasta María Luisa Bemberg a la cabeza, empezó a utilizar su trabajo, su arte, para desmontar pieza por pieza todos esos mitos que oprimían a las mujeres. La UFA fue el epicentro de todo esto. Se fundó en 1969, en plena dictadura militar en Argentina. Sus miembros se reunían, a veces casi a escondidas, para leer a Beauvoir, a Betty Friedan, a Kate Millett y para crear lo que ellas llamaban grupos de concienciación. Y ahí es donde se daban cuenta de que esos problemas que creían personales, en realidad eran problemas políticos. Un ejemplo perfecto es el cortometraje Juguetes, de Bemberg, del 78. Ella misma lo decía, los juguetes y los cuentos no son inocentes, son la primera presión cultural que recibimos. Y su película lo mostraba de forma brutal. Ponía en contraste los dos mundos que la sociedad prepara desde la cuna. Para las niñas, muñecas, cocinitas, un entrenamiento para la vida doméstica. Para los niños, héroes de acción, armas, juegos de construir, una preparación para salir ahí fuera, a la vida pública, a conquistar. Y entonces, tras años de represión durísima bajo la dictadura, en 1983 vuelve la democracia argentina. Y aquello fue como quitar el tapón a una botella de champán. Se desató una explosión de energía creativa. Todo ese arte feminista que se había estado gestando en la sombra, de repente salió a la calle y tomó los espacios culturales por asalto. Y es que la velocidad con la que pasó todo fue increíble. El fin de la dictadura fue como abrir una compuerta. En poquísimos años se organizaron exposiciones masivas, que ocupaban centros culturales enteros. El arte se había convertido en una herramienta de intervención pública, y era algo urgente, algo necesario. Y aquí hay que hablar de Monique Altschul, la artista que organizó las exposiciones Mitominas. Porque esto no era el trabajo de una sola persona, para nada. Fue un esfuerzo colectivo de cientos de mujeres que se unieron para analizar y, literalmente, dinamitar los mitos que las encasillaban. Desde el mito de la buena madre hasta los estereotipos de la publicidad, todo se puso en cuestión. Y al final, el objetivo de toda esta lucha, de este despertar artístico, no era darle la vuelta a la tortilla y crear un matriarcado. No, el objetivo era ir más allá, trascender esa división. Como dice la cita, se trataba de entender que la libertad de verdad no es ni masculina ni femenina, sino que integra a las dos cosas a la vez. Y todo este recorrido nos trae de vuelta a hoy. Aquellas artistas lucharon contra los mitos de su época y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire para que pensemos en ella. ¿Cuáles son los mitos que nos limitan hoy en día? Y sobre todo, ¿quiénes son los artistas que, igual que aquellas pioneras, están usando su arte para ayudarnos a despertar?